El negocio de la reconquista y la fantasía de la sangre. Nos contaron un cuento de hadas. Nos dijeron que la historia de la península ibérica y la de América fue la gesta heroica de unos caballeros puros que bajaron del norte a liberar la tierra, y que luego en América se dio un encuentro entre dos sangres inmaculadas. Pero cuando abres los archivos notariales, las actas de impuestos y la genética moderna, la fantasía ideológica del hispanismo radical se cae a pedazos. Prueba genética. Vamos a los datos. En el 2018 y 2019, estudios de genética poblacional de la Universidad de Oxford, Harvard y la Universidad Pompeu Fabra demostraron que entre un 5% y un 11% del ADN ibérico actual proviene del norte de África y hasta un 20% posee marcadores judíos sefardíes. La pureza biológica en la península jamás existió. El Estatutos de Limpieza de Sangre es un mecanismo jurídico y fiscal de control social, no una realidad biológica. ¿Qué eran entonces los famosos Estatutos de Limpieza de Sangre? Como demostró el historiador Albert Ashcroft, no eran biología. Eran una herramienta legal y política del antiguo régimen para frenar el ascenso social de las familias conversas adineradas. Un sistema además ultracorrupto, donde si tenías oro, le pagabas al notario para que te fabricara un árbol genealógico limpio. El negocio feudal y los cruzados extranjeros. Pero hay algo más que casi nunca te cuentan. La llamada Reconquista no fue una gesta de liberación nacional. Fue la expansión militar de un modelo feudal de explotación donde la tierra no quedó en manos locales, sino de extranjeros. Cuando las taifas cayeron, los reyes de León y Castilla trajeron a contingentes masivos de caballeros de fuera de la península. Los llamados ultramontanos o francos. La propia dinastía que gobernó Castilla y dio origen al reino de Portugal ni siquiera era ibérica. Era la Casa de Borgoña, nobles franceses. Los líderes del latifundio. Como detalla el historiador Joseph A. O'Callaghan en The Gibraltar Crusade, el Papa emitió bulas de cruzada que atrajeron a segundones feudales de toda Europa, nobles sin herencia que venían a ganar títulos y tierras. Vastas extensiones de Andalucía, La Mancha y Extremadura terminaron bajo el control de corporaciones militares transnacionales, los templarios y los hospitalarios. Como analiza la historiadora Reina Pastor, esto institucionalizó el latifundio. Destruyó la agricultura intensiva andalusí y reemplazó la economía local por un sistema de altas rentas que enriquecía al Vaticano y a nobles extranjeros, sumiendo en la pobreza a los campesinos peninsulares. El mito de la repoblación y los mudéjares sujetos. Aquí se rompe otro gran mito, el de la repoblación pacífica con cristianos bajados del norte. La realidad era que el norte de la península no tenía la población suficiente para llenar las ciudades y huertas del sur. ¿Qué hicieron los nuevos señores feudales? Retener a la masa campesina musulmana, los llamados mudéjares. Los historiadores Miguel Ángel Ladero Quesada y Thomas Gleck han documentado cómo los nobles feudales en reinos como Valencia, Murcia y Aragón se negaron rotundamente a expulsar o convertir por la fuerza a los musulmanes. ¿Por amor a la tolerancia? No. Por dinero. Los campesinos mudéjares eran los únicos que sabían manejar los complejos sistemas de regadío. Los señores feudales les impusieron cartas Puebla con impuestos abusivos y les prohibieron explícitamente abandonar las tierras. En las cortes de la época, los propios nobles le exigían al rey que castigara a los mudéjares que intentaran huir a Granada o al norte de África. Para la aristocracia, perder a sus campesinos musulmanes significaba la ruina financiera. El tizón de la nobleza. Llegamos a la mayor ironía del antiguo régimen. Mientras las instituciones perseguían y excluían a quienes no probaran sangre limpia, la cúspide del imperio estaba entrelazada con familias judeoconversas. En 1560, el cardenal Francisco Mendoza y Bobadilla redactó un informe secreto para el rey Felipe II titulado El tizón de la nobleza de España.
Furioso porque la Inquisición había rechazado a su sobrino, el cardenal sacó las actas notariales de la propia corona y le demostró al rey que toda la alta aristocracia española, las casas de Pacheco, Enríquez, Portocarrero, Mendoza, Alba y Medinaceli descendían de financieros y familias judías conversas como los Ruy Capón. Historiadores neutrales como Antonio Domínguez Ortiz y Jean-Pierre Dedier confirman lo que consta en los archivos. El propio Fernando el Católico tenía ascendencia conversa por la rama materna de los Enríquez. Y el primer inquisidor general, Tomás de Torquemada, provenía directamente de una familia de judíos conversos, como demostró Sir Peter Russell. La cumbre espiritual y literaria del siglo de oro desde Santa Teresa de Jesús, cuyo abuelo fue condenado por la Inquisición, hasta Fernando de Rojas, autor de la Celestina, fue obra de mentes de origen converso. Por eso, cuando el hispanismo radical intenta romantizar la colonización o dogmatizar sobre una pureza original, cae en una contradicción histórica absoluta. El sistema de castas aplicado en la América virreinal no fue una expresión de orden biológico, sino la exportación directa de los estatutos de limpieza de sangre peninsulares. Un modelo socioeconómico, fiscal y geopolítico de dominación y control del poder. Un sistema donde las élites utilizaban la ley para asegurarse el monopolio de los cargos y la tierra. La evidencia genética, documental y genealógica prueba que la pureza de sangre fue una herramienta de control social, no una realidad biológica. Reconocer que reyes, nobles, inquisidores compartían la misma diversidad genética y cultural que aquellos a quienes perseguían, es el primer paso para una comprensión honesta de la historia. Si quieres historia basada en archivos y libre de propaganda, dale like, guarda este video y déjame tu opinión en los comentarios. Los datos no mienten, solo esperan a ser leídos. Nos vemos en la próxima en Mundos Cruzados.